Vamos a continuar con el avance del curso y en esta ocasión vamos a hablar de eh, lo que viene a ser cinemática, ¿no? Vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son parte de la cinemática. Aparte de esto tenemos lo que se conoce como movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente variado. En este caso ya se trataría de una trayectoria circular, pero por el momento nos vamos a limitar con el movimiento rectilíneo. Problema 1. ¿Qué velocidad expresada en metros por segundo tiene un aeroplano que sale de A las 10:35 am y llega a B a las 12:15, siendo la distancia entre ambas ciudades de 305 kilómetros? Entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar es calcular el tiempo eh, en que pueda desplazarse esta distancia, ¿no? De 305 kilómetros. Para calcular el tiempo simplemente tenemos que hacer la diferencia entre la hora final con la hora inicial. 12 por 60, que expresa la cantidad de tiempo en minutos, más 15, menos 10 por 60 más 35. Es decir, 12 veces 60 minutos, porque es la cantidad en horas, más los 15 minutos, que vendría a ser 12:15. Todo esto expresa 12:15, menos 10 por 60 más 35. Y esta expresión dentro de paréntesis expresa la hora de 10:35 m. Haciendo esa diferencia en minutos me va a dar un valor igual a 100. Y como yo voy a trabajar en unidades del sistema internacional, voy a convertir minutos a segundos. Con el factor de conversión adecuado me sale 6000 segundos. Y la distancia, 305 kilómetros, hago lo mismo. Lo convierto a unidades del sistema internacional. Un kilómetro equivale a 1000 metros, tengo 305.000 metros. Entonces recuerdo de la ecuación de la cinemática que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Eso es igual a 305.000 sobre 6000. Me da un valor de 50.833 metros por segundo. El problema 2 me dice, dos móviles A y B están viajando en la misma dirección y sentido. B está delante de A, con velocidades de 90 km por hora y 72 km por hora. Cuando la separación entre los móviles es D, ambos desaceleran a razón de 3 metros por segundo al cuadrado y 2 metros por segundo al cuadrado respectivamente. ¿Cuál deberá ser la distancia D para que los automóviles no choquen? Aquí tenemos un esquema de lo que viene a ser el problema. Los dos móviles representados por estas dos partículas, A y B, tenemos una distancia inicial de separación cuando estos vehículos empiezan a desacelerar a distintas razones, ¿no? Y luego vamos a ver que ambos vehículos se van a encontrar en un determinado punto. ¿Cómo podemos deducir eso? Porque, en primer lugar, el vehículo A, que tenía 90 km por hora, que se encontraba aquí, empieza a perder aceleración a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Y en el caso del vehículo B, que tenía una velocidad de 72 km por hora, empieza a perder velocidad a 2 metros por segundo al cuadrado. En realidad el vehículo A es el que está perdiendo mayor velocidad, porque la tasa de cambio es mayor, 3 es mayor que 2. Sin embargo, nosotros podríamos asumir en este caso que los vehículos se encuentren. En caso de que esta hipótesis que estamos haciendo de que los vehículos se encuentran sea falsa, es decir, que el vehículo A pierda velocidad de forma más rápida que B, de tal forma que nunca llegue a alcanzarlo, en ese caso nos va a dar una respuesta con valores imaginarios. Si nos sale una respuesta con valores imaginarios, quiere decir que ambos vehículos no se encuentran. Pero esta hipótesis la estamos haciendo ¿para qué? Para que nos dé pautas y ecuaciones que nos permitan resolver el problema. Del gráfico podemos observar que la distancia recorrida por el vehículo A es igual a la distancia recorrida por el vehículo B más la distancia D de separación inicial. Aquí lo podemos ver esquemáticamente. Entonces, si lo resaltamos con rojo, podemos ver que la distancia de A parte de aquí y se mide hasta aquí. La distancia de B desde aquí hasta aquí. Y si a la distancia de B le sumo la distancia D, esta distancia D, voy a tener que ambas medidas son iguales, ¿no? Son equivalentes. Entonces, de ahí es de donde sale esta ecuación. Y luego,
Para el desarrollo de la misma, vamos a recordar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recordemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Velocidad inicial de a por tiempo, en este caso menos. ¿Por qué? Porque ya estoy asumiendo que mis velocidades, perdón, las aceleraciones son negativas. Es decir, que los vehículos se encuentran desacelerando, ¿no? Podríamos colocarlo como positivo, pero al reemplazar los datos tenemos que colocar aquí negativo, por la naturaleza de la aceleración. Vamos a tener este valor para la distancia A, todo este valor que es similar para la distancia B, más la distancia D. Y esa es la primera ecuación. Antes de comenzar a reemplazar los datos, sería bueno llevar todas las unidades a un sistema de unidades uniforme, ¿no? En este caso vamos a llevarlo al sistema internacional. 72 km por hora lo multiplico por su factor de conversión. 1000 metros equivale a 1 kilómetro, 1 hora equivale a 3600 segundos. Haciendo estas operaciones me da 20 metros por segundo, y para 90 km por hora es equivalente a 25 metros por segundo. Para que los automóviles no choquen, entonces vamos a tener que la velocidad de A es igual a la velocidad de B. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad, cuando el vehículo B alcanza una determinada velocidad, la velocidad de A va a ser idéntica. Entonces, en este caso, nosotros estamos asumiendo que en este punto van a estar casi en contacto. Es decir, van a estar a una distancia tan pequeña que podríamos decir que es igual a o equivalente a 0. ¿Y qué me garantiza que los vehículos después, pasado este tiempo, t igual a t', lo vamos a poner, pasado este tiempo, que me asegura que los dos vehículos, pese a que están a una distancia despreciable, no van a chocar? Me lo va a garantizar esta condición, que la velocidad de A sea igual a la velocidad de B. En ese caso, a partir de este punto, lo más probable es que el vehículo A empiece a quedarse más atrás que el vehículo B, por la condición que tiene una mayor tasa de desaceleración. Reemplazamos los valores, vamos a tener velocidad inicial de A menos la aceleración de A por el tiempo. O sea, vale decir, recordemos esta otra ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Nuevamente aquí colocamos negativos porque los vehículos están perdiendo, están desacelerando. Vamos a factorizar los términos que contienen la variable t. En este caso sería este y este. Luego estos otros valores, este valor pasa a este miembro y este otro pasa aquí. Despejando el valor, la variable t, vamos a tener que es igual a la velocidad inicial de A menos la velocidad inicial de B sobre la diferencia de aceleraciones. 25 menos 20 sobre 3 menos 2 es igual a 5 segundos. Quiere decir que en el tiempo igual a 5 segundos, ambos vehículos alcanzan la misma velocidad. Y si reemplazamos este tiempo en la ecuación 1, aquí, podemos observar que la única variable que yo tengo va a ser la distancia d. Por tanto, realizando todas estas operaciones y despejando el valor de d, me va a dar que el valor de d es igual a 12.5 metros. Esto quiere decir que ambos vehículos van a llegar a un mismo punto, a casi un mismo punto, como aquí puede apreciarse, la distancia aproximadamente igual a 0. Van a llegar a un mismo punto y a partir de ese punto van a tener la misma velocidad, y pasado ese tiempo, más adelante, vamos a tener que el vehículo A va a empezar a quedarse atrás. Problema 3. Un ciclista al viajar de una población a otra cubre una distancia de 15 kilómetros en un tiempo de 30 minutos.
Si en el viaje de retorno emplea 45 minutos, calcule la velocidad media. Para el viaje de ida, para el viaje de retorno, para todo el viaje. ¿Y cuál es la velocidad promedio? Bien, en este caso vamos a tener para la velocidad de ida. Nos dice que recorre 15 kilómetros y le toma 30 minutos. Es bastante sencillo, simplemente aplicamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces revisamos ese cociente, como no nos pide una unidad en específico, simplemente podemos dejarlo como kilómetros por minuto. Para la velocidad de retorno me dice que obviamente va a recorrer la misma distancia, pero en este caso le va a emplear 45 minutos. 15 sobre 45 es igual a 0.33 kilómetros por minuto. Para todo el viaje, en realidad lo que está haciendo es sumar, ¿no? Ese inciso es el que nos faltaría, porque este sería el inciso D. Para el inciso C, para todo el viaje, podemos escribirlo como velocidad total. Va a ser la distancia total, 15 más 15, es decir, los 15 de ida y los 15 de vuelta, sobre todo el tiempo que le toma, que sería 30 más 45. Eso me va a dar un valor de 30 sobre 75. Que ya eso se lo puede expresar como un valor decimal. Y al mismo tiempo, esta velocidad total es igual a la velocidad media, porque la definición de la velocidad media es la distancia total recorrida sobre la velocidad total, sobre el tiempo total de recorrido. Y finalmente, para el inciso D, ¿cuál es la velocidad promedio? Muchas veces se confunde lo que es la velocidad media con la velocidad promedio. Sin embargo, la definición es diferente, porque para la velocidad media, como ya se había dicho, es la distancia total sobre el tiempo total. En cambio, para la velocidad promedio, es una suma de todas las velocidades que se ha tenido durante todo el trayecto, y se la divide entre la cantidad de velocidades. Vale decir que es el promedio de todas las velocidades que se presentan en el desplazamiento de una partícula. En este caso tenemos 0.5 más 0.33 sobre 2, y haciendo esa operación me da 0.417 kilómetros por minuto. Problema 4. Un avión vuela con rumbo este 15 grados al norte a 180 kilómetros por hora, pero sopla viento de dirección noroeste a 10 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad del avión respecto al suelo y cuál es el ángulo de deriva? Entonces aquí podemos ver el problema. Este v sub a viene a ser la velocidad del avión. v sub b viene a ser la velocidad del viento. Y como se puede apreciar, esta velocidad del viento hace que la velocidad del avión tenga una ligera desviación o un ligero giro, podría decirse, en sentido antihorario, ¿no? Por eso la resultante de las velocidades se encuentra más a la izquierda. Y hay que recordar también que las velocidades son un vector. Y como ya hemos visto vectores, podemos recordar cómo se suman los mismos de forma gráfica. Aquí se puede ver la velocidad del avión, la velocidad del viento, y la velocidad resultante por la definición de vectores era esta, ¿no? Velocidad resultante. Entonces, ¿cómo encuentro la velocidad, la magnitud de esta velocidad, que es lo que se está pidiendo, y el ángulo que está variando? Bueno, en realidad en este problema me está pidiendo la velocidad del avión, ¿no? Porque ya me está dando la velocidad que tiene bajo el efecto del viento, porque me dice que el avión está volando con esa dirección. Y lo que se me pide es la velocidad del avión. Entonces esta variable de v sub a ahorita es la que se me está pidiendo, porque esto ya lo tengo y esto ya lo tengo. Entonces,
para la solución. En primer lugar vamos a utilizar las unidades en el sistema correcto. Vamos a llevarlo al sistema internacional. 180 km por hora multiplicado por su factor de conversión me da un valor de 50 metros por segundo. Ahora, para hacer la suma de velocidades, como son vectores, podemos sumarlos de forma vectorial, es decir, componente a componente. Para aquí tenemos la componente horizontal y acá tenemos la componente vertical. La suma de la velocidad del avión en X más la suma de la velocidad del viento en X me va a dar la resultante en X. La velocidad del avión en X, que desconozco, menos 10 veces coseno de 45. ¿Por qué? Porque la magnitud de la velocidad del viento era igual a 10 metros por segundo, y el ángulo de inclinación es de 45 grados. Por tanto, es menos 10 coseno de 45 igual a 50 por coseno de 15. La magnitud de la velocidad resultante es 50 y el ángulo de inclinación es igual a 15. Lo mismo pasa para el eje Y. Velocidad del avión en Y más 10 veces seno de 45 es igual a 50 veces seno de 15. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y cada ecuación tiene una sola variable. Podemos despejar inmediatamente. Vamos a tener que la velocidad del avión en X es igual a 55.37 y la velocidad del avión en Y es 5.87. Si yo quiero hallar la magnitud, simplemente tengo que aplicar Pitágoras. ¿Por qué? Porque se trata de un vector. Aquí yo ya voy a tener la velocidad del avión en Y, la velocidad del avión en X, y de esas dos me va a dar la velocidad resultante. Pero la velocidad resultante, es decir, la velocidad del avión, no la resultante total del problema. La velocidad de A es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. Haciendo estas operaciones me da que es 55.68. Ahí ya tenemos la velocidad del avión. Y finalmente, para hallar el ángulo de deriva, lo único que tengo que hacer es determinar el ángulo de inclinación, ¿no? Aquí podemos ver que es 15 grados para la velocidad resultante, y para la velocidad del avión será un poco menor, ¿no? Entonces θ es igual al arco tangente de Y sobre X, es decir, la componente vertical sobre la componente horizontal. Haciendo estas operaciones me va a dar que el ángulo de deriva es igual a 6.05 grados. Problema 5. La velocidad del sonido es de 330 metros por segundo y la de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Se produce un relámpago a 20 kilómetros de un observador. ¿Con qué diferencia de tiempo se lo registra? Entonces aquí vamos a tener dos distintos tiempos, ¿no? Un tiempo para la velocidad del sonido y un tiempo para la velocidad de la luz. Para el tiempo que tarda el sonido en llegar hasta el observador, la distancia es de 20.000 metros, ¿no? 20 kilómetros equivale a 20.000 metros y la velocidad es de 330 metros por segundo. Haciendo este cociente me va a dar 60.606 segundos. Para el tiempo que tarda la luz es la misma distancia, pero en este caso la velocidad es de 300 millones de metros por segundo, que resulta de convertir 300 kilómetros por segundo. Haciendo ese cociente me va a dar 0.0000667 segundos. De aquí podemos verificar que si nosotros aplicamos un delta de tiempo, es decir, la variación de tiempo entre el tiempo del sonido y el tiempo de la longitud, restamos el tiempo del sonido, el tiempo que tarda la luz, y vamos a ver que es 60.606 menos 0.0000667, y lo cual prácticamente me ha dado el mismo valor que tenía el tiempo del sonido. Esto equivale a 60.606, y eso equivale a el tiempo del sonido. Entonces se puede ver que la velocidad de la luz es mucho mayor que la velocidad del sonido, y por lo tanto la diferencia de tiempo dentro de distancias relativamente cortas no va a tener
ningún efecto al aplicar la diferencia de la distancia, perdón, el tiempo que tarda la luz en llegar hasta un determinado punto.